Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. Como se los había prometido, en esta ocasión vamos a hablar sobre los anturios. Hemos estado hablando sobre el cultivo de plantas perennes para que llegada la primavera esté nuestro jardín lleno de flores. Y las estamos cuidando, les estamos dando tips para abonos y sustratos adecuados para cada especie. Así que espero que no te pierdas los videos, que te suscribas, que le des a la campanita y que lo compartas con tus amigos. De esta manera crecemos y también de esta manera podemos aumentar el conocimiento sobre el cuidado de nuestras plantas. En este video te voy a responder las preguntas que me has hecho sobre los anturios y te daré algunos tips de cultivo que te gustarán porque harán que tus anturios florezcan mucho más que antes. Espero que el video sea instructivo para ti. Estaré dándote una breve descripción de los anturios. Estos no son en totalidad los que tengo en mi jardín, pero sí los que tengo en floración. Sabes que me gusta cultivar. Así que a mediado del video te mostraré el por qué tenemos que trasplantar los anturios y quitarle parte de los hijuelos. Eso me ha llevado a tener una gran cantidad de anturios en mi jardín, pero todos y cada uno de ellos están en proceso de desarrollo y tengo estos y otros más en floración. Así que haré el video con estos. Te voy a dar una breve descripción de sus cuidados y luego vamos a responder algunas preguntas importantísimas. Los anturios son plantas herbáceas, perennes, procedentes de lugares húmedos y tropicales. Esto nos da la idea del ambiente que ellas requieren. Es una planta que la utilizan mucho como flor cortada, debido a que esta tiene larga duración si les das los cuidados adecuados. Tienen diferentes ejemplares, los puedes ir diferenciando por el tamaño de la planta, el porte de sus hojas y el colorido y porte de sus flores. Por ello se desprenden anturios enanos, anturios mayores ya grandes y que tienen un porte mucho más frondosos. Con diferentes ejemplares en tu jardín se verá genial, porque la flor también va a depender del ejemplar. Por ello yo tengo que explicarte la modalidad de iluminación, el tipo de sustrato y el cultivo que le vamos a ubicar. Este que ya te he mostrado anteriormente es el anturio gigante, el anturio grande. Este lo tengo en mi jardín de color blanco y de color rosa. La variación de sus hojas siempre va a depender de la condición de la planta. Es una planta herbácea, como te había dicho anteriormente, que suele crecer bastante cuando está en lugares que tienen un ambiente lluvioso o tropical. Esto significa que va a absorber del ambiente la humedad que necesita. Les gusta que la iluminación sea parcial, es decir, en mi país la cantidad de iluminación tiende a oscilar entre los 23 a los 30 grados centígrados, los días cálidos, verano. Esto me lleva a mí a tener consideración porque en el aumento de calidez del día, pues yo debo de resguardarlos. Los anturios gustan la iluminación, pero no de sol directo, sino parcial. Y por esto nosotros tenemos que tomar en cuenta que sus hojas estén adecuadas, limpias y que no haya ningún tipo de hongos o bacterias para que entonces cuando reciba la iluminación, pues la planta lo pueda aumentar, lo pueda aprovechar. Esto le dará la oportunidad de ella aumentar su follaje y su floración. Cuando los anturios se ven endebles, con un follaje bastante pobre y que no te da floración, lo primero que debes saber es qué iluminación está recibiendo mi anturio. El riego también es importante. Lo que te estoy dando ahora son los cuidados básicos. Ahorita vamos a responder las preguntas. El riego es necesario que sea persistente. Quiere decir que si tú tienes por costumbre un día de la semana, 2 días de la semana, pues que ese día sea tu costumbre siempre regar anturio, puesto que si te descuidas, el riego puede hacer que los tallos empiecen a marchitarse y la planta empiece a decaer.
Esto es porque, como te había dicho anteriormente, es una planta tropical que va a necesitar que el ambiente esté fresco. El sustrato no realmente debe de estar completamente mojado. El sustrato puede estar húmedo, pero sí que el ambiente esté fresco. Así que yo les riego 2 veces por semana y una vez en invierno si lo requiere, ya que en mi país el invierno son lluvias constantes y esto significa que el ambiente está húmedo. Por lo tanto, ella no me va a requerir tantos riegos en invierno. La humedad relativa de estos anturios siempre va a oscilar entre una humedad estable. Si el clima donde tú vives cae nieve o es un clima frío, temperaturas muy bajas, entonces te conviene resguardarlo, porque una cosa nos llevará a la otra. Te estoy hablando de que requieren humedad, pero no en excesos, porque puede traer plagas y puede dañar las raíces de nuestro anturio. Así que si es muy baja la temperatura, te conviene llevarlo al invernadero o a una área de la casa donde reciba iluminación parcial. Esto y otros cuidados sobre el sustrato, el tipo de sustrato que ella requiere siempre es uno bien aireado, que no se compacte. Yo le coloco con regularidad fibra de coco, le coloco piedritas, mantillo, perlitas y le coloco algo de mi tierra orgánica que tiene mantillo y un poco de tierra de jardín. Menos tierra de jardín que lo demás, porque los anturios regularmente hasta con corteza de pinos se te da bastante bien. Lo que tienes que interpretar es que el sustrato debe de estar húmedo pero no encharcado, porque el propio sustrato muy húmedo trae hongos y las raíces de nuestros anturios, que son raíces básicamente fibrosas, estas van a absorber del sustrato los nutrientes y si hay un exceso ya sea de riego o de nutrientes, pues va a contraer plagas y esto es muy defectuoso. Ahora vamos a responder algunas preguntas y vamos a iniciar con lo que nos preguntan nuestros suscriptores sobre el moho. Nuestros anturios a veces en sus hojas suelen reunir lo que es una mancha negra. Esa mancha empieza como si fuese un polvillo sucio y luego se queda impregnada en la hoja de nuestro anturio y no se quita. Esto se llama moho gris y te voy a decir cómo lo vamos a resolver. Para esto entonces te voy a estar hablando sobre la limpieza de nuestras hojas, ya que por ella misma suele acarrear en nuestros anturios diversas plagas. Recuerda que en la lista de reproducción Jardinería para principiantes, nosotros hablábamos sobre las hojas de nuestras plantas en base a lo que es la iluminación y decíamos que ellas transpiran a través de las hojas. Si estas no se encuentran con la vitalidad necesaria para darle a nuestra planta el desarrollo que necesita, se va a desmejorar. Ellas necesitan respirar y también darnos oxígeno a través de las hojas. Si los poros, estas venas de nuestras plantas, en este caso nuestros anturios, están sucias o llenas de un polvo gris, pues ellas van a enfermar. Esto puede contraer una plaga que se conoce como el polvo negro o el moho gris. Esto contiene un polvillo que obstruye la evaporación y la succión de líquidos. Debilita la planta, no solamente los anturios, sino el palo de Brasil, algunas palmas, algunas cicas y muchas más. Lo que utilizo es colocar un paño limpio con cáscaras de banana y lo froto las hojas de mi planta con las cáscaras de banana. Esto le permitirá a ella no solamente limpiarse, sino que le dará un brillo. Las cáscaras de banana le aportan a mi planta, a mis anturios, potasio, boro, nitrógeno y muchos nutrientes más que le ayudan en el desarrollo de la planta. ¿Ves qué interesante saber sobre las plagas que pueden contraer nuestras plantas? Yo te quiero hablar ahora sobre la cochinilla. Principalmente hay una que es como escamosa, que suele tener un poco más de algodón blanco que la normal que le solemos ver a las suculentas.
Estas les encantan las plantas verdes, en especial aquellas que contienen gran cantidad de nitrógeno, y entre ellos están nuestros anturios. Por eso quiero responderte. Este tipo de cochinilla suele ser escamosa y le encanta la salvia, y se sitúa en el en vez de las hojas de nuestros anturios. Lo básico para esto es que ubiques un poco de vinagre blanco en agua de riego y que coloques un paño humedecido dentro del mismo. Luego frota con tus manos en el paño la área afectada de tu planta, de tu anturio. Esto lo harás en 2 secciones hasta que la cochinilla desaparezca por completo. Te recomiendo también echarle del mismo vinagre al sustrato de tu anturio, porque muchos de estos plagas, insectos chupadores, pues suelen dejar larvas en el sustrato, y esto vuelve otra vez periodo tras periodo a dañarnos nuestras plantas. Por esto lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a tomar el paño humedecido con vinagre y agua de riego y vas a frotar en el envés de las hojas, que es donde mayormente lo solemos ubicar. Vas a frotar esta parte. Vas a frotar esta parte con el paño. Vas a buscar en todo tu anturio. El anturio, cuando tiene la cochinilla, pierde vitalidad. Empiezas a verlo, las hojas más pálidas. Ya estas hojas nuevas, mira, esto me encanta. Cuando yo le veo a mis anturios hojas nuevas como estas, así de saludables, yo sé que las cosas andan bien. Entonces, cuando no es así, empiezo a buscar cuál es la causa, por qué mi anturio no se está desarrollando normalmente. Si logro ver esta parte blanquecina, no tan solo en la parte de atrás de las hojas, sino también, te puedes fijar por acá, sino también en el tallo de mi anturio, me daré cuenta entonces que tiene algún tipo de plagas. Entonces tomo el paño húmedo, lo froto, no con dureza, sino con mucha suavidad, ya que estas plantas suelen contener savia entre sus tallos, y si le dañas uno de ellos, pues por ahí puede írsenos también la planta, y también puede contraer plagas si hay alguna ruptura. Así que frotas con suavidad hasta que limpie. Esto lo harás en 2 secciones, y también le podrás echar al sustrato. Las cochinillas son insectos chupadores que pueden acabar con tu planta en menos de un mes. En 15 días ya la planta va a notar cierta debilidad. Por esto, yo siempre limpio las hojas de mis plantas. Siempre limpio las hojas de mis plantas para mantener cierta vitalidad en ella y protección contra las plagas, ya que esto no permite que ni las cochinillas ni los pulgones pues logren asentarse en las hojas y hacer su casa allí. Te voy a explicar cómo limpio las hojas y qué le echo al agua para que ellas estén totalmente saludables. Otra forma de que nuestra cochinilla o este insecto llegue a las plantas es cuando las raíces de nuestros anturios o plantas verdes están muy apretadas. Esto acelera la deshidratación de nuestra planta y hace que entonces las raíces se tornen con menos protección, y hará que lleguen las plagas y hagan hogar. Por esto también se recomienda un trasplante cuando logras ver que ellas ya están en una maceta muy chica o que tienen muchos hijuelos. Ahora te voy a continuar hablando sobre lo que vamos a hacer en cuanto al abonado y la limpieza de sus hojas. Lo que esto me va a beneficiar es que para yo limpiar las hojas de mis plantas de forma periódica, me va a permitir que entonces ella no contraiga plagas que puedan adherírsele a mediados del ambiente, o también por proliferación por especie. En este caso también las diferentes épocas contraen o traen también las diferentes plagas. Lo básico es, si no logras realizarlo, la limpieza con las cáscaras de banana, esto se realiza cada 2 meses. Si no puedes hacerlo porque tengas como yo muchos anturios, que ponernos a limpiarlo hoja por hoja pues nos daría bastante problema, lo que hacemos es que con un flicheador, te voy a mostrar cuál es que uso. Con
con este flisheador, pues yo tomo el agua con las cáscaras de guineo y lo que hago es que lo suministro a mis plantas de esta forma. Esto lo que va a hacer es que mis plantas estén completamente limpias y le va a proporcionar a la misma la protección contra este moho gris. El moho gris empieza, no es que mi flor lo tenga, pero empieza de esta forma. Esta parte ennegrecida se posiciona sobre las hojas y sobre las flores. Tienes que estar bien pendiente. Esto es parte de la misma flor, por eso le hice así para confirmar. Porque el moho gris es como un polvito. Inmediatamente tú lo frotas, ella se quita. Pero ya sabes que las bacterias no logran verse a simple vista y tú no puedes quitarla con esa facilidad. Y pues entonces, si no logra quitarse con las manos o con el paño, sabrás que no es cuestión de sucio o de algún tipo de impureza, sino que de manera constante se va a posicionar en el mismo lugar porque es una plaga. Entonces, para esto, esta es la mejor opción. Le colocamos el agua con las cáscaras de guineo o le frotamos la hoja o la flor con la propia cáscara de guineo. Esto evitará que nuestras plantas contraigan este tipo de hongo o bacteria. Recuerda que estos elementos orgánicos tú sueles verle la mejoría al tiempo de uso. Sabes que como toda medicina natural, pues tiene que ser de uso constante. Así que lo que te recomiendo en este caso es que, aunque no le veas el moho gris, pues frotes cada 2 meses las hojas de tus plantas con el guineo, la banana. Esto le permitirá tener nutrientes y protección contra este tipo de bacterias. Ahora te voy a hablar sobre los anturios. Son plantas que gustan de abonos orgánicos. Estos abonos orgánicos se les pueden proporcionar cada 20 días, principalmente en épocas de primavera. Los abonos que ellas más prefieren son la tierra orgánica y el humus líquido. Por ello, lo próximo que voy a hablarte es sobre su sistema radicular y sobre la reproducción de ellos, los hijuelos. ¿Sabías que los anturios suelen debilitarse cuando les dejamos en el misma maceta o a su alrededor varios hijuelos a la vez? Una planta de anturio puede tener aproximadamente de 3 a 4 hijuelos, siempre y cuando estos tengan el tamaño mayor, cuando tú veas que sus raíces, estas suelen crecer y entonces engrosarse y adecuarse en la misma maceta, pues debes sacarle por lo menos 2 o 3 de los hijuelos para que así ellos puedan echar flores y crecer mucho más. Las plantas de los anturios, cada plántula tiene razón de ser de darnos entre 2 a 3 flores en épocas de floración. Por ejemplo, mira esta que te estoy mostrando, tiene 3 flores grandes, bien desarrolladas las 3, y ella es solamente una planta. Esta flor de anturio tuve que quitarle los hijuelos hace poco tiempo, por lo tanto tengo más plantas de anturio y ella pudo desarrollar toda esta floración en poco tiempo. Esto nos da a nosotros la idea de que cuando tenemos una maceta que contiene muchos hijos y pues vemos que ha decaído en su follaje, ya no tiene un follaje extenso, sino que tiene pocas hojas y que ya no nos echa tantas flores como antes, les recomiendo, si tiene ya bastante tiempo en la maceta, sacar los hijuelos que tengan un tamaño adecuado y dejar la planta madre sola, y entonces te echará flores, echará más follaje, nos dará más hijuelos, y aquellos que les haya sacado pues tendrás más plantas de la misma con diferente floración. Por ejemplo, esta blanca también es una sola planta en la maceta, la cual tiene bastante y hermosa floración. Por esta razón era que les decía hace poco
que cuando tu planta de anturio tiene un desarrollo muy mínimo, es bueno observar cómo están sus raíces, porque de las raíces de nuestros anturios es que va a depender su desarrollo en todo lo que ella nos quiera mostrar. Así que si tiene muchos hijuelos, te aconsejo que consigas nuevas macetas y que saques los hijuelos de la planta madre. A pesar de colocarle al sustrato los nutrientes que mis anturios necesitan, yo les echo cada 20 días, principalmente en épocas de floración y desarrollo, los siguientes abonos naturales u orgánicos. Esta es el área donde ellos más a gusto se encuentran, donde tienen un ambiente fresco y tropical a la vez, es decir, que la temperatura cálida y húmeda le es proporcional a ellos. Entonces yo lo que hago es que para que ellos se mantengan bien saludables, cada 20 días en épocas de primavera a verano, pues le mantengo la humedad en el ambiente y al sustrato les ubico los siguientes abonos orgánicos. Este es las cáscaras de cebolla con ajo. Esto no solamente lo utilizo para los anturios, esto es protección contra las plagas. También le añade lo que es un equilibrio en el pH del sustrato y le puede proporcionar azufre. El azufre le da una coloración verde a las hojas, engruesa las raíces no tan solo de mis anturios, sino también de las orquídeas, del philodendron, de muchas otras plantas más. Y también hace que mi planta crezca, se desarrolle saludablemente. Acá te muestro lo que son las cáscaras de naranja. Las cáscaras de naranja son excelente elemento orgánico nitrogenado. Le agrega a mis plantas lo que es una buena coloración en las hojas, además de agregarle cierta porción de fósforo y potasio a nuestras plantas. ¿Por qué te estoy hablando de este tipo de abono? Principalmente las cebollas y las cáscaras de naranja para nuestros anturios, porque como te había dicho anteriormente, la base de cada anturio son sus raíces. A veces me dicen que mi anturio no se desarrolla bien. Es bueno ver las raíces. Así como ves las raíces de las orquídeas, así debes ver las raíces de los anturios. Estas son fasciculadas y bastante fibrosas, de aspecto cilíndrico. Parecen pequeñas cuerdas en las macetas. Estas absorben todo lo que hay en el sustrato y el ambiente. Fortalecer esas raíces es nuestro gran trabajo, porque si tu anturio tiene unas raíces arrugadas, ahí te puedes dar cuenta que ya está teniendo problemas. O si tiene pocas raíces, te puedes dar cuenta que está teniendo problemas. O si tiene plagas en las raíces, eso es mortal. Ahí empieza nuestro anturio a morirse y a deshacerse. Estos abonados yo lo hago cada 20 días si mis plantas así lo requieren. Pero con regularidad en épocas de primavera y verano suelo darle esa atención, porque son las épocas en las que ellas más van a estar necesitando desarrollar flores o frutos, porque esto no es solamente para anturios. Esta es, mi querida amiga y amigo, el agua de canela. El agua de canela es básicamente para desinfectar nuestras plantas. Como ya te había dicho al principio cuando te hablaba sobre las plagas, los anturios suelen contraer plagas, pulmones y cochinillas en su base radicular y en el envés de las hojas. Este agua de canela suelo ponérsela o con un paño humedecido o con un rociador. Esto facilita que mis anturios permanezcan limpios y que no les contraigan ningún tipo de plagas. Y también la canela le ayuda a ella porque tiene vitaminas y nutrientes para mis anturios. Finalizo con decirte que tu anturio no debes de cambiarlo de lugar, porque los cambios bruscos a ellos no les gusta. No les gusta tampoco que le aprieten las raíces. Mantente siempre observando cada 2 años el cambio de maceta, y cada vez que tenga hijuelos y estos ya tengan un tamaño adecuado, pues saca los hijuelos y deja la planta madre en la maceta. Espero que este video te haya gustado.
Yo feliz de haber compartido todo esto contigo. Sé que es mucha información. Toma lo que puedas, anótalo y disfruta de tus plantas en el jardín. Sabes que estos consejos no solamente lo puedes hacer con los anturios, también lo puedes hacer con el palo de Brasil, con las aráceas, con los coleos, con muchas plantas verdes que tenemos en nuestras casas que son de este mismo porte, hermanas de el philodendron, son muchas en realidad. Espero que cada uno de los consejos te puedan servir y que puedas cultivar esta planta en tu jardín y cuidarlas principalmente en estas épocas donde las plagas quieren hacer arraigos de ellas. Espero que te haya gustado. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.